cuando yo tenía 9 años y estaba a punto de empezar el Mundial del 82, mi papá se fijó en esto, se fijó en que si a mí lo único que me interesaba era el fútbol, entonces una manera de cultivar mi interés por otras cosas, por las palabras, por los idiomas, era pagarme para que tradujera una biografía para niños de Pelé, ¿no? Si alguien pregunta quién es Pelé, empiezo a preocuparme, pero creo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Sí. ¿Sabe quién es Pelé? Claro. El que no sepa, por favor, pase adelante. Y, bueno, me paga mi papá para que traduzca una biografía para niños de Pelé, del inglés al español, y entonces se las arregla para, pues, estimular mi interés por el idioma, por los idiomas, por las palabras, al mismo tiempo que yo estoy haciendo lo que más me interesa, que es aprender de fútbol y de cosas relacionadas con el fútbol, ¿no? Creo que nunca me pagó la traducción, todavía me la deben, pero bueno, eso es otro asunto. Que estoy leyendo desde muy niño, recuerdo que me daban de regalo siempre en fechas especiales libros. No sé por qué, no sé si era que me lo querían inculcar o era que yo lo pedía. O tal vez, y aquí entra la anécdota que anunció Alma, si era para esconderme de las mujeres. Es que una cosa muy difícil es ser único hombre en una familia donde predominan las mujeres. Tener 3 hermanas paisas, ustedes no se imaginan lo que es eso. Eso es una locura, un manicomio. 3 secadores de pelo sonando prácticamente al mismo tiempo. 3 emisoras diferentes en cada cuarto. Bueno, eso era un manicomio. Y era muy normal yo llegar a mi casa y que cada uno hubiera llegado con 3 amigas y encontrar a mi mamá con amigas. Entonces fácilmente podía encontrar 20 mujeres en mi casa en un momento dado, y el refugio perfecto pues era encerrarme a leer. No leías Mujercitas, ¿verdad? No, de hecho todavía no lo he leído. Eso es una tarea pendiente. Creo que me va a tocar ahora porque tengo una hija pequeña y ya está coqueteando la historia. Pero y ahora que mencionabas el fútbol, creo que también estaba cayendo en cuenta que fue un refugio también para protegerme del fútbol. A mí, curiosamente, no me gusta el fútbol, no sé por qué, no entiendo, pero yo veo eso y no siento nada, no me palpita nada, no se me altera la circulación, nada pasa. Entonces digo, si nada pasa, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pues me cuentan el resultado en 90 minutos y listo. Entonces también, cuando hay mundiales, pues es la época que yo más leo, porque todo el mundo está por allá. Cuando no gritan, puedo leer un rato y me refugio mucho en la lectura. Bien, fue un cuento que yo escribí en tercero de primaria, yo tenía 8 años, y fue un cuento que pues acabó ganando nuestros concursos estudiantiles y se acabó publicando en el armario de mi colegio, con lo cual yo tengo la prueba ahí negro sobre blanco en mi primera publicación. Era un cuento muy raro, era un cuento de media página en el que el protagonista, que era un niño como yo, se metía a un barco, no sé cómo llegaba al barco si yo estaba en Bogotá, pero se metía a un barco y se caía, se pegaba en la cabeza, quedaba inconsciente y se despertaba en Londres. Y entonces hacía un pequeño paseo por Londres con su perro, que le gustaban mucho las salchichas. Y luego volvía a Bogotá y les traía regalos a sus papás, y todo eso pasaba en media página. Yo no entiendo cómo hacía. No es tan distinto en mi novela Historia Secreta de Costaguana, ¿no? De todas maneras, que también tiene un personaje que se va a Londres y que se pierde un poco en Londres y desde Londres escribe su historia. Pero ese fue el primer escrito. Yo tenía 8 años y tengo una noción muy clara de que a partir de ahí nunca dejé de escribir, nunca dejé de tratar de contar cosas, de inventar historias, y tal vez eso tiene la culpa de que yo haya publicado mi primera novela relativamente joven. Yo tenía 23 años cuando la publiqué y todavía me arrepiento de eso, pero entonces me acuerdo muy claramente de esa historia. Bueno, yo no comencé con un texto literario particularmente. Yo creo que tal vez mi acercamiento a la escritura, pues además de tener ya la lectura como antecedente, yo creo que eran las cartas, sobre todo las cartas de amor. Es decir, un romántico empedernido
y me ha dado mucho trabajo expresarme verbalmente y decir, poner la cara para decir las cosas. Y en esa época pues no había ni celulares ni correo electrónico, entonces en esas situaciones de despecho y de soledad yo lo que me ponía era escribir cartas de muchas páginas y las dejaba siempre en las porterías donde vivían las interesadas, las que me interesaban, pero eran de verdad cartas que podían llegar a las 30 páginas y casi todas eran quejas, por supuesto. Pero yo creo que ahí solté la mano y ahí eso yo creo que lo pegué inmediatamente con mis estudios de cine, que ahí ya entré a otro tipo de escritura cinematográfica, pero que de alguna manera pues ya me forzaba a inventar historias, a crear personajes, a tratar de definirlos, a crear pequeños guiones. Y ahí yo sí recuerdo que di el salto, digamos, a lo literario, a lo narrativo. Del guión, cuando hacía unos guiones había historias que realmente no me las aceptaban por alguna cuestión técnica, o yo sabía que no las podía hacer en la escuela de cine, pero me interesaba la historia como tal y la seguía trabajando. Eso ahí elaboré unos primeros cuentos que nunca publiqué, la verdad no merecían ser publicados. De algunos creo que conservé algunas ideas para elaborarlos en otros cuentos, pero ahí ya solté la mano y ya pues pasé a hacer algunos talleres de escritura creativa y así. Sí, sabemos que tus novelas están en el cine, Paraíso Travel, Rosario Tijeras, y que tu visión en la novela es más como para llevarla al cine, ¿no? Muy de imagen. No sé, Juan Gabriel, si alguna vez ha pensado en llevar alguna novela al cine. Bueno, no creo que dependa de mí, ¿no? Es un proceso, este proceso de convertir un libro en una película es muy largo, y lo que sí tengo que decir es que yo no pienso en términos cinematográficos cuando escribo. Mi concentración cuando escribo está mucho más en el lenguaje que en la construcción de imágenes, que también me importa mucho, pero tiendo a concentrarme más en el lenguaje. Y además mis libros tienden a tener estructuras temporales un poco complejas, difíciles de reproducir en la pantalla. Y como si eso no fuera poco, a mí me interesa mucho el pasado colectivo, eso que llamamos historia, y también el pasado individual de los personajes, con lo cual mis libros suceden casi siempre en una mezcla de tiempos. Los Informantes sucede en buena parte en los años 40 en Colombia, Historia secreta de Costaguana en el siglo XIX, con todas las guerras civiles, con la separación de Panamá. Todo eso son los escenarios de la novela, aunque la novela habla de muchas otras cosas. El ruido de las cosas al caer habla de los años 70. Entonces eso hace que las producciones sean un poco que intimiden a los posibles interesados, porque serían caras. Yo soy muy amigo de Sergio Cabrera, el director de cine, que me dice todo el tiempo cuándo le gustaría filmar Historia secreta de Costaguana, pero es que esa película puede costar 10 veces lo que le cuesta a él una película que sucede en el presente, ¿no? Porque hay barcos, porque hay guerras, ¿no? Entonces el cine depende de esas minucias, ¿no? A un productor lo puede le puede quitar toda la emoción de hacer un libro el hecho de encontrarse con estas dificultades técnicas. Pero sí, yo creo que todo personaje al que uno encarga la tarea tan difícil de llevar una novela adelante, ¿no? De mantener el interés de un lector durante 300 páginas, pues, o más bien lo pongo de otra manera, a mí como lector solo me interesan los personajes que sean así, que sean contradictorios, que sean difíciles, que sean gente que no necesariamente me interesaría conocer en la vida real. Por eso, porque tienen graves contradicciones internas, tienen una suerte de visión esquizofrénica de la vida o del mundo. Antonio Guevara es a la vez un hombre totalmente volcado a su familia, a su hija que acaba de nacer,
y sin embargo la desatiende a su familia, desatiende a su hija acabada de nacer, se va alejando poco a poco hasta el final de la novela, que no revelaremos, ¿no? Es un tipo que a la vez siente una especie de fascinación morbosa por Bogotá. Está mencionando todo el tiempo sus espacios favoritos, ¿no? La Casa Poesía Silva, el centro, la Candelaria, todo esto. Y al mismo tiempo tiene una relación de hostilidad y casi que de odio con la ciudad, porque es una ciudad donde le han pasado cosas graves y hay espacios de la ciudad que él asocia con traumas. Entonces sí, es una relación contradictoria, difícil, pero estos son los personajes que a mí me interesan. Estos son los personajes que son para mí capaces de mantener mi atención como lector, y por lo tanto trato de construirlos también para encargarles que cuenten mis novelas. Y en el caso de Jorge Franco, volviendo a las mujeres, notamos el peso tan fuerte que hay en el personaje femenino como tal, ¿no? Reina, la misma Rosario, las mujeres de Maldito Amor, de los cuentos de Maldito Amor, Eva. No sé, es el personaje femenino en tu caso es bastante fuerte. Bueno, pues ya les conté mi historia familiar, lo complicado y también lo fascinante, porque de verdad, luego ya mirándolo en retrospectiva, pues uno ve el privilegio que tuve de haber crecido en una casa con un ambiente femenino. Pero de todas maneras yo siempre he creído mucho que en la fortaleza de la mujer colombiana. Yo creo que la misma historia nuestra ha llevado a que la mujer adquiera unos rasgos fuertes en su comportamiento, motivada pues por todas las circunstancias, sobre todo de violencia en nuestro país. Yo recuerdo con mucho cariño la imagen de mi abuela, por ejemplo. Mi abuela era una mujer que le tocó la violencia, vivió muy fuerte la violencia de los años 50, la previa de los años 50, de la violencia política, y mi abuelo tuvo que huir, y ella tuvo que ser pues cabeza de familia. Era una mujer que dormía con un revólver debajo de su almohada porque estaba amenazada, y así tuvo que sacar durante un tiempo muy largo a sacar adelante a sus hijos. Y ella no fue la única, y si miramos la violencia más reciente, también la mujer pues asume unos roles muy fuertes, muy importantes, pues, muchas veces, la mayoría de las veces muy a su pesar, pero los asume. Entonces yo creo que esa fortaleza es muy nuestra, es muy de nuestra cultura, y yo trato pues de plasmarla ahí. Aunque en esta nueva novela que voy a publicar ahí quise hacer un ejercicio meramente literario, y era bajarle un poco el tono, la participación, esas ganas de las mujeres de mis historias de robarse las riendas, de llevar las riendas de la historia, y le doy más protagonismo a los personajes masculinos. Es un experimento que hice ahora para esta historia. ¿Y si es autobiográfico? Con Maldito Amor lo que hice fue también como un poco experimental, ¿no? Como querer mostrar las diferentes posibilidades del amor, diferentes facetas. No llegué a todas, porque el amor pues tiene muchas formas de darse, de representarse, pero lo que pasa es que es un sentimiento que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, porque primero que todo porque yo siento que es como el único sentimiento que realmente va cambiando, va a la parte de la cultura. Es muy diferente el amor en la época de los griegos, que lo consideraban como algo que le tiró por allá, se lo tiró un dios desde arriba para castigarlo, para premiarlo, a como se percibe hoy en día. Y fue muy distinto en la época medieval. Entonces es algo que realmente ha ido cambiando, a diferencia, digamos, de otros sentimientos que siguen siendo muy básicos, muy puros desde sus comienzos, ¿no? Yo creo que el odio poco ha cambiado, ¿no? El odio sigue manteniéndose muy con sus propias raíces, ¿no? Muy fiel a sus orígenes. Entonces me ha interesado un poco como toda esa evolución del amor, y cómo es un sentimiento que realmente, pues yo, en algunos casos sí, digamos que puede llevar a la locura, pero sí puede llevar
a situaciones que uno mismo se sorprende haciendo, ¿no? Porque cuando está uno en una situación de esas. Eso fue lo que traté yo de plantear, personajes de situaciones complicadas, acorralados por ese sentimiento, por el amor. Algunos de ellos porque les falta, otros porque les sobra, otros porque no saben cómo qué hacer con él, cómo interpretarlo. Y ahí hay diferentes experimentos, lo llamo yo, porque era como tanteando un poco cómo era el amor infantil, el amor entre los viejos, el amor entre personas del mismo sexo, el amor por el que se pagan, comillas, y así. Y hablando de la familia, en el caso de Juan Gabriel, en mi lectura personal, por ejemplo, he notado muy fuerte la presencia del padre. Yo creo que el padre es la figura clave en Los Informantes y en Historia Secreta de Costaguana, que son dos novelas narradas por hijos que de alguna manera buscan a su padre, ¿no? En Los Informantes es una novela narrada por un periodista en los años 90, que empieza a investigar en la vida de su padre, porque en la vida de su padre hay un secreto, hay un misterio relacionado con algo que ocurrió en Colombia en los años 40, y entonces el narrador tiene que investigar cuál es ese secreto, cuál es ese misterio en la vida de su padre. En Historia Secreta de Costaguana, el narrador es un hombre que va literal y físicamente a buscar a su padre, que se ha ido cuando él era un niño. Se va a buscarlo y lo encuentra en la Panamá del siglo XIX. Pero en el ruido de las cosas al caer, para mí ya cambia la cosa. No es, creo que los personajes, los protagonistas en el ruido de las cosas al caer son los hijos, ¿no? Es decir, más bien quien hace la búsqueda ya no es el hijo que busca al padre, sino es el padre que de alguna manera busca a sus hijos, en cuanto que la novela la cuenta un hombre que tiene a su primer hijo, su primera hija, y que después sufre en un tiroteo sufre una herida, eso le cambia la vida, y parte de su problema es tratar de descubrir cuál es este país nuestro, cuál es este país Colombia, qué fue lo que le pasó a Colombia como consecuencia del tráfico de drogas, en qué momento comenzó el tráfico de drogas, para de alguna manera averiguar qué país le está dejando a sus hijos, ¿no? A su hija. Yo creo que la presencia del padre en las dos primeras novelas tiene mucho que ver con el hecho de que sean novelas sobre el pasado, novelas sobre la historia colombiana, la historia de la Segunda Guerra, como vivimos la Segunda Guerra aquí en Colombia. Bueno, yo no, pero pues como he averiguado que la vivieron, la Segunda Guerra, y el siglo XIX en la otra novela. Entonces, al ser dos novelas sobre un hombre que investiga en el pasado, pues la manera más natural de poner de contar ese conflicto era contando un conflicto entre un hijo y un padre. Entre los padres y los hijos hay un conflicto eterno, que es además gran tema de la literatura, ¿no? Desde no sé, Edipo Rey. El conflicto entre el padre y el hijo está muy presente. En este caso, claro, es un conflicto histórico, porque los hijos siempre les vamos a reprochar a nuestros padres el mundo que nos han dejado. Siempre les vamos a decir, bueno, pero a ver, ¿qué clase de cosa es esta que nos dejaron? Y los padres siempre nos van a reprochar a los hijos lo que hemos hecho con su herencia, ¿no? Cómo la hemos desperdiciado, cómo la hemos dañado, cómo todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Los jóvenes de hoy en día y toda esa carrera.